Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia, y este es el sexto capítulo dedicado a la restauración del amplificador integrado Sansui AUD9 de 1981. He cometido el error de comenzar la restauración de esta máquina sin mostrarles primero el diagrama de bloques que corresponde con el equipo, porque este diagrama de bloques es diferente de los amplificadores que hemos visto antes. Normalmente los amplificadores que he reparado tienen una sección fono, una sección de preamplificación, una etapa de potencia y la salida de speaker. Son 3 bloques. En el desarrollo de nuestro proyecto 311, que no he terminado de publicar completo, hay esos justamente 3 simples y sencillos bloques. Un bloque de sección fonográfica para bobina, para imán móvil, una sección de amplificación para el control de tonos y una sección de amplificación para la etapa de potencia y una salida speaker. En este caso nos podemos dar cuenta de que hay bastantes bloques mal, así que se los voy a comentar porque es interesante cómo han hecho este equipo. Lo primero es que en todos mis videos, siempre, bueno, en casi todos mis videos, hay un comentario fijado. El primer comentario, el comentario fijado, no es mío. Al menos que tenga que hacer la corrección de que dije algo mal o que me equivoqué en el nombre de algo, una cosa como esa. Pero normalmente el primer comentario es de un suscriptor. Como mis suscriptores, algunos de ellos son tan estudiosos o más estudiosos que yo, siempre hacen alguna corrección sobre el video o amplían algún tópico que fue tratado en él. Así que yo les invito siempre a leer el comentario fijado en todos y cada uno de los videos, porque agrega un detalle o corrige alguna cosa que yo dije en forma inapropiada, así que la corrección no la hice yo, sino que la hace alguno de los suscriptores, y normalmente son comentarios muy largos, más interesantes que el propio video. Cosa que agradezco muchísimo porque eso complementa la información, corrige aquellos errores que yo haya podido cometer y lo hace más interesante. En este caso vamos a hablar de este punto porque en el video anterior ocurrió eso y lo voy a comentar aquí. Un amplificador de potencia se puede representar como un solo bloque amplificador. Estos triangulitos significan bloque amplificador, no necesariamente amplificador operacional. Un amplificador normal tiene un bloque amplificador de potencia que es el Power Stage o el amplificador de potencia, que va conectado después al circuito protector y se conecta luego a los speakers y es el encargado de entregar la potencia nominal del amplificador. En este caso serían 90 vatios eficaces por canal, 180 vatios pico en carga de 8 ohmios. Pero detrás de él hay otro bloque que es el bloque ganador de voltaje. En este caso esto no es el Power Stage, sino, aunque lo hayan llamado así, sino que es el bloque amplificador de corriente. Y detrás de él está el bloque amplificador de voltaje. El bloque amplificador de voltaje es el encargado de corregir la distorsión armónica producida por el conjunto a través de este bloque que está acá, que se llama Negative Feedback, el bloque de retroalimentación negativa. Pero en este amplificador han agregado algo adicional. ¿Qué es esto? Sansui lo llama Super Fast Forward Correction Amplifier o algo por el estilo. Está en la etiqueta del amplificador. Aquí en el esquemático lo han llamado Error Correction Amplifier. Y no es una cosa ni es la otra. Se llama así, pero no es así. Les voy a contar qué hace. Todos los amplificadores en general y este amplificador en particular, este conjunto en particular, tienen una cantidad de distorsión que se distribuye a lo largo de todo el rango de amplificación. Es decir, queda distorsionada la señal muy grande, la señal mediana y la señal pequeña. Pero la distorsión para la señal pequeña tiene un nombre particular, se llama distorsión de cruce por cero. La distorsión de cruce por cero es de alto orden y puede hacer al sonido muy áspero. Y el propósito de Sansui con esta serie es que el sonido fuera todo lo cristalino, lo nítido y lo valvular que fuese posible. Entonces han agregado este otro bloque de amplificación solo para las señales pequeñas y este bloque de amplificación para las señales grandes. La combinación de ambas señales en este punto de suma que se envía a los speakers hace que la señal grande sea amplificada acá y la señal pequeña sea amplificada acá, de tal forma de que sea corregida la distorsión de cruce por cero y la distorsión de amplificación de señales pequeñas para que el amplificador tenga el sonido más dulce posible. Yo pensaba en mi ignorancia que esta era una idea de Sansui porque no lo había visto en ningún otro amplificador, ni japonés, ni europeo, ni americano. De hecho, más nadie usa esta técnica. Pero no es una idea de Sansui. Es una idea de un inglés de apellido Sadman,
y se llama Puente Sandman. Cuando tenga detalles sobre ello le dedicaré un video porque me parece una tecnología muy interesante que solamente se implementó en los años 80 en algunos amplificadores, que no en todos, por ejemplo los de hoy en día no la tienen, pero que es una idea de los años 70 que requiere su explicación, porque es sumamente curioso cómo funciona este bloque y es muy bueno el sonido que se consigue de él. Detrás del bloque de amplificación, que debe recibir una señal de 900 milivoltios a 1.5 voltios para entregar la potencia nominal, está el bloque de preamplificación. El bloque de preamplificación es esto que está acá, que aunque no sea representado con un triángulo amplificador, es un bloque de amplificación, claro. Él tiene varias cosas, pero su corazón es el control de bajos agudos, que tiene por propósito recibir a la entrada una señal de 150 o 200 milivoltios y entregar una señal de 900 milivoltios a 1.5 voltios, depende del diseño de cada amplificador. Aunque aquí en este AUD9 el juego es distinto. Este bloque de preamplificación tiene el filtro subsónico, el filtro ultrasónico, el control de balance, el control de volumen, el selector de entrada y el control de tonos propiamente tiene seleccionables las frecuencias de corte. Él es el que selecciona la señal de entrada, es decir, selecciona entre el túner, el auxiliar, los bucles de grabación, etc. Y la señal fono, pero la señal fono no puede ser amplificada aquí porque es aún más pequeña. Para eso tenemos otro bloque de amplificación que es este que está acá. Este bloque de amplificación se llama Equalizer Amplifier, amplificador ecualizador. Nosotros no lo llamamos así, nosotros lo llamamos sección fono de imán móvil. Una sección fono de imán móvil va a recibir una señal directamente del cartucho con una amplitud que depende del cartucho y va de 2 a 8 milivoltios. Y debe entregarnos una señal de unos 150 o 200 milivoltios, que es la sensibilidad del preamplificador principal. Él tiene un montón de problemas de diseño, pero el peor de todos es la distorsión a baja frecuencia. Por eso se usan circuitos muy sofisticados y muy elaborados. En este caso en particular, hace exactamente lo mismo que en otros, pero es un amplificador DC-DC coupled. No lo vamos a ver aquí porque aquí nunca se dibuja, pero no tiene condensador de acople en la entrada ni condensador de acople en la salida. Lo que tiene es un servoamplificador que está colocado en paralelo con él. Cualquier voltaje DC que llegara a aparecer aquí es restado automáticamente con este bloque de retroalimentación negativa para que, independientemente de que aquí haya un pequeño voltaje por cualquier cosa, en la salida siempre hayan 0 voltios más la señal de audio. Quiero que sepan que el bloque de potencia también es DC Servo Correction Amplifier, pero no lo han dibujado, no se lo han agregado. Está aquí dentro del bloque de retroalimentación negativa, pero esto es un DC Coupled Amplifier. No tiene condensador a la entrada ni tiene condensador a la salida. Porque los condensadores producen distorsión, producen ruido, producen una cantidad de efectos. Entonces, o utilizamos unos condensadores muy buenos, que serían los de papel embebido en aceite que se usaban en los valvulares, o directamente no ponemos condensadores y esa solución es mejor. Y en este caso, ese ha sido el diseño del fabricante. Pero la señal que produce una cápsula moving coil va de 100 a 500 microvoltios y no puede ser amplificada por este bloque, porque el ruido lo mataría, no es porque no se le puede poner más ganancia. Así que casi todos los fabricantes lo que hacen es agregar un bloque de amplificación adicional, que es en moving coil phono stage, que es una etapa que debe tener un muy bajo ruido de entrada, que debe tener una alta ganancia para poder convertir esta señal de 100 microvoltios en la señal de 2.5 milivoltios que necesito en este punto. Este no es un DC-DC coupled amplifier. Dense cuenta que tiene un condensador a la entrada y un condensador a la salida, además de un control que permite ajustar la ganancia del bloque. Si se dan cuenta, es un diseño sofisticado y complejo para poder oír música, pero el resultado es muy bueno. Es un amplificador que suena realmente muy bien. Ahora vamos a terminar de reparar o de actualizar la sección Phono Moving Coil de nuestro amplificador. Nuevamente, esta es la tarjeta de la sección Phono Moving Magnet y Moving Coil de nuestro amplificador. Y lo que hemos hecho es cambiar los 4 capacitores del bloque de retroalimentación negativa por piezas iguales, pero nuevas, de 470 microfarad, en este caso por 10 voltios, y las hemos colocado en paralelo con estos condensadores de poliéster metalizado para conseguir un mejor desempeño de ellos.
son mejores que unos condensadores de uso general como estaban colocados originalmente, pero no son tan buenos como unos condensadores de tantalio, que son los que yo hubiese querido colocar, o mejor, unos condensadores de mica sólida de alto valor. Pero creo que todavía no están disponibles en valores tan grandes como 470 micro. Si ustedes van a hacer una restauración como esta y tienen la posibilidad de conseguir condensadores de tantalio de 220 microfarad, pero con terminales de alambre, entonces coloquen dos en paralelo de cada lado y el circuito funcionará perfectamente. Ahora vamos a cambiar los condensadores que hacen el bloque de ganancia de voltaje, el desacople del bloque de ganancia de voltaje, porque de ellos también depende la calidad de sonido que este equipo pueda dar en Moving Coil. Nuevamente, este es el esquemático de la sección Phono Moving Coil de nuestro amplificador. En los videos, en 2 o 3 de los videos que dediqué a la restauración del amplificador McIntosh MA5100, les mostré el interior de un capacitor electrolítico. El comentario era más amplio allá, pero vamos a resumirlo aquí para contarles qué pasa. Un capacitor electrolítico es uno en el que dos placas conductoras de aluminio quedan separadas por óxido de aluminio. El óxido de aluminio se produce por una reacción de un paso de corriente durante la formación de la pieza en la fábrica y un corrosivo, un electrolito corrosivo que reacciona contra el aluminio y lo oxida. Para que esa capa de óxido se produzca, se alimentan los condensadores en fábrica con un voltaje durante una cantidad de tiempo hasta que se forme el electrolito. Y si el capacitor no se rompe, no pasa la corriente, se aprueba que la pieza está buena y se la vende. Pero para que ese electrolito continúe corroyendo el aluminio y manteniendo la capa de óxido, que es el aislante, es necesario mantenerlo polarizado por lo menos con la mitad del voltaje nominal. Aquí deberían haber por lo menos 3 voltios y lo ideal es polarizarlo al 75-80% del voltaje nominal. Es decir, aquí deberían haber 5 voltios. En el diseño que nosotros hicimos del proyecto amplificador 311 que no hemos terminado, recordarán que yo hice un comentario en el que uno de los capacitores que polarizaba a una de las etapas de 2 transistores íbamos a dejar un voltaje de unos 4.5 o 5 voltios entre los terminales de uno de los condensadores de desacople, de tal forma de que ese condensador tuviera una larga vida útil. En este caso el fabricante no ha podido hacer eso. El voltaje que hay de aquí para acá es escasamente de 0.7 voltios y el voltaje que hay de aquí para acá también es de 0.7 voltios porque son las barreras de polarización de estos diodos, que son 0.6 voltios nada más. Eso ha hecho que estos condensadores hayan dejado de formar aislante nuevo, se haya destruido la capa de aislante y el condensador pues ha empezado a fugar corriente y a perder valor. Aquí quedaban 50 microfaradios y aquí quedaban 100 o una cosa por el estilo. Es decir, esos condensadores ya no servían para nada. El caso aquí es más o menos igual. El voltaje que queda sobre cada uno de estos condensadores es mucho menor que los 12 o 13 voltios que haría falta para mantener el electrolito construido. El caso aquí es totalmente desastroso porque sobre este condensador aparecen 0 voltios. Y entonces el condensador, este es el primero que muere. Por eso al final la sección Moving Coil no suena lo bien que sonaba cuando era nueva, porque los condensadores empiezan a destruirse porque están polarizados con voltajes muy pequeños. Lo que hacen los fabricantes hoy en día, pero eso se hace en los preamplificadores dedicados, es que donde hay un voltaje muy pequeño de acople, no se pone nada, no se pone ninguna pieza. Se deja conectado directamente. De hecho, estoy tentado a hacer eso. O, por el contrario, si pudiera aparecer un pequeño voltaje que dañaría la cápsula Moving Coil, porque eso también es posible que haya una pequeña corriente por aquí, se pone un condensador de desacople, pero de poliéster metalizado. En este caso no podemos hacer ninguna de las dos cosas porque no es condensador de poliéster de 100 micros, sería un condensador inmenso. Yo les he mostrado de qué tamaño es un condensador, en un momento les voy a mostrar de qué tamaño es un condensador de 10 microfaradios de poliéster metalizado, son gigantescos. Lo que vamos a hacer es renovar estas piezas que están acá, esta pieza que está acá, los capacitores de acople que también deben ser piezas nuevas. Y los de la fuente de alimentación tengo que probarlos porque como estos sí estuvieron siempre polarizados cerca de su voltaje nominal, es posible que aún hoy estén buenos. Entonces hay 4 condensadores de 220 micro por 16 voltios y vamos a cambiar estos 2 de cada canal. Esta es la tarjeta vista desde abajo, pero antes de continuar hay que también reparar, no solo cambiar componentes. Quiero que vean esto. Espero que lo pueda pillar la cámara. Vamos a aplicar más zoom. Miren, estamos en la sección de la fuente de alimentación de la sección Moving Coil.
Y quiero que vean el estado de las soldaduras por el calor. Miren esto. Todas las soldaduras están partidas. ¿Cómo va a funcionar la sección Moving Coil si todas las soldaduras están partidas? Está partida la soldadura del diodo Zener y está partida la soldadura del transistor que hace la fuente de alimentación. Todas las soldaduras partidas, y así he conseguido otras tantas más que tienen que ser corregidas. Acá tenemos nuevamente el esquemático de la sección Moving Coil que estamos tratando de reparar. No tenemos marcado el valor de los componentes electrónicos que la forman, sino que tenemos marcado el valor de las corrientes y los voltajes que deberíamos medir en cada punto para verificar que el circuito funciona correctamente. Como yo les había dicho, aquí van a aparecer unos más 0.5 y menos 0.5 voltios, que haría que estos dos condensadores de 470 microfarad por 6.3 voltios quedaran toda su vida terriblemente mal polarizados, condenándolos a deshacerse. Aquí aparecen 6 voltios, pero igualmente los vamos a sustituir y tenemos marcado que el voltaje de esta parte del circuito se alimenta con más 13 y menos 13 voltios respecto de la referencia, los 0 voltios o la tierra del circuito. De la fuente de alimentación principal que proporciona más 32 y menos 32 voltios, tenemos un bloque reductor de voltaje que es este circuito que está acá. Su propósito es ofrecernos un voltaje más pequeño, sí, pero completamente libre de rizado y libre de ruido. Esto se hace también en el proyecto que les comenté que está publicado con esquemáticos y cálculos en mi blog Santiago de León Audio en WordPress. Y el hecho es que las secciones Moving Coil casi siempre se alimentan con un voltaje más pequeño de 9 a 15 voltios, pero tiene que tener muy bajo rizado, con lo cual es probable tener dos fuentes de alimentación en cascada como es este circuito. Y tenemos nuevamente el mismo problema que les había mencionado antes, pero ahora es más grave. Los voltajes reducidos los producen unos diodos de referencia Zener y en paralelo con ellos hay unos condensadores de 100 microfarad por 16 voltios, pero de uso normal. Esos condensadores los vamos a sustituir nuevamente por unos condensadores de tantalio porque queremos que en estos nodos haya un bajísimo ruido residual, porque es el voltaje que va a alimentar a la sección Moving Coil que tiene que amplificar una señal muy pequeña. Les invito muy cordialmente a ver mi video especial de 90 minutos, Sonido de alta fidelidad, donde comparto con ustedes una perspectiva acerca de lo que el artista intentaba mostrarnos con su trabajo y cómo debemos tratar de reconstruirla en nuestros hogares, la pista sonora que había sido grabada en el estudio. Hasta aquí esta quinta o sexta parte y nos vemos en el siguiente capítulo para mostrarles cómo ha quedado el circuito terminado. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.